Súper. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Claudia Marimón. Es profesora en educación diferencial, cuenta con un máster en orientación educacional, especialista en comunicación aumentativa y alternativa, directora del Diplomado en Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad del Desarrollo, instructora y asesora en CAA, además de ser miembro de la Asociación Internacional de CAA e integrante del Comité Académico de Isaac Español. Le daremos el paso a Claudia para que inicie con la presentación. Hola, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares, dependiendo de dónde se están conectando. Y bueno, muy contenta de estar iniciando esta formación en estos primeros días del año. Así que muchas felicidades, muy feliz año y muy buenos deseos para todos. Así que vamos a dar inicio aquí a esta formación, a esta charla donde vamos a hablar justamente de estos primeros pasos en CAA, que es una etapa tan importante. Muchas veces encontramos personas de distintas edades que se encuentran en los primeros pasos. Muchas veces nos encontramos nosotros, los profesionales, dando nuestros primeros pasos en CAA también, y es probable que sean las primeras instancias y momentos muy relevantes para todos cuando estamos en nuestras primeras etapas en la comunicación aumentativa y alternativa, porque de alguna manera estas prácticas basadas en evidencia, quizás nos indican quizás un camino a seguir en cuanto a la comunicación, en cuanto a la evolución que vamos a tener en este campo, en esta disciplina, eh, que es claramente una disciplina que está en desarrollo, en evolución, no solo en Chile o en los países en que cada uno de nosotros estamos, sino que probablemente en todo el mundo. Es una disciplina que, si bien lleva años y ha ido evolucionando en el tiempo, que ha ido creciendo a medida que vamos conociendo más tecnología, que vamos conociendo más recursos, que vamos conociendo más evidencia, siempre va evolucionando y va avanzando. Pero estos primeros pasos, es decir, cuando empezamos probablemente los profesionales a aprender, los niños, los usuarios a experimentar estas primeras experiencias en comunicación, son claramente muy importantes. Bueno, como les decían ahí, yo soy educadora diferencial, me he especializado ya hace muchos años en comunicación aumentativa y alternativa, trabajando en este centro de rehabilitación, Amancay, en Santiago de Chile, que es un centro que atiende a niños y jóvenes con distintas condiciones, distintos desafíos motores, cognitivos, de aprendizaje, de la conducta, del comportamiento, pero claramente muchos de ellos con desafíos en la comunicación. Por otra parte, trabajo en la Universidad del Desarrollo, soy directora de un diplomado en comunicación aumentativa y alternativa, y también en este espacio de buenas prácticas donde justamente nos hemos dedicado a la formación y también a la investigación en comunicación aumentativa y alternativa. Y es desde ahí donde apoyamos a muchas familias, a muchos profesionales, a centros en distintos países, también a poder implementar la comunicación aumentativa y alternativa desde estas buenas prácticas y principalmente de estas prácticas basadas en evidencia. Así que muy contenta de poder compartir con todos ustedes nuestra experiencia, lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido haciendo en todos estos años, a través de nuestras propias vivencias con nuestros pacientes, con nuestros estudiantes, con los niños y las familias con las que hemos trabajado. Así que vamos a ir avanzando un poquitito, hablando acerca de lo que vamos a comentar durante esta jornada. Primero vamos a definir en forma bien sencilla lo que es la comunicación aumentativa y alternativa. Vamos a hablar acerca de lo que son las primeras etapas de la comunicación en esta, digamos, si bien son
en las primeras etapas de la vida, pero también vamos a ver cómo muchas veces la comunicación llega en sus primeras etapas en nuestra vida o en la vida de nuestros estudiantes, no necesariamente en los primeros años. Y muchas veces vamos a ver que lo que podemos aplicar en niños muy pequeños, también lo vamos a poder aplicar en estudiantes mayores que también se encuentran en etapas iniciales de la comunicación. La comunicación sigue un continuo y ese continuo se inicia en cualquier momento de la vida. Luego vamos a hablar un poquito acerca de cómo tenemos que empezar con la comunicación aumentativa y alternativa. Por lo tanto, vamos a tomar una primera definición de comunicación aumentativa y alternativa, que es una definición muy sencilla, que es la definición de la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa, ISAC, de la cual soy miembro hace muchos años y ahora muy orgullosa de ser miembro del grupo de comunicación aumentativa y alternativa de los países de habla hispana. Así que muy invitados todos a poder participar de este grupo, porque obviamente estamos formando parte de una asociación internacional muy, muy grande donde hay muchísimos países, pero estamos hoy enfocándonos en todo lo que es la información, la evidencia, la investigación, específicamente en nuestro idioma. La comunicación aumentativa y alternativa entonces se define como sistemas, estrategias y herramientas de comunicación multimodal que una persona utiliza para resolver desafíos comunicativos cotidianos. Es decir, abarca todas aquellas formas de comunicación que una persona puede emplear cuando las formas habituales de comunicación, que son generalmente el habla y probablemente la escritura, no son suficientes para comunicarse. Y hablamos de comunicación multimodal porque esto nos permite pensar en todas aquellas formas de comunicación que muchas veces todos nosotros podemos utilizar. Abarca todas las variantes de la comunicación que nos van a permitir resolver estos desafíos comunicativos en todos los entornos, en todas las etapas de nuestra vida. Muchas veces, por ejemplo, nosotros utilizamos los gestos, si estamos en una situación, por ejemplo, donde no podemos hablar, vamos a hacer una seña, vamos a pedir, por ejemplo, que alguien venga a través de un movimiento de nuestra mano. Si vemos que alguien llega a un lugar, lo vamos a saludar. Si de pronto estamos aquí conversando, a lo mejor vamos a mandar un mensaje de texto porque no podemos hablar. Entonces, utilizamos una serie de formas de comunicación que son válidas, que son útiles, que elegimos libremente de acuerdo a las necesidades. Esas formas de comunicación multimodal obviamente forman parte de comunicación aumentativa y alternativa. Hoy en día, por ejemplo, todos nosotros utilizamos unos emojis. Aquí mismo en el Zoom tenemos la opción de reacciones y si ustedes, por ejemplo, encuentran que algo que estoy diciendo es bueno, pueden poner deditos para arriba. Si encuentran que algo que estoy diciendo es chistoso, pueden poner caritas felices. Y eso claramente nos va a dar una forma alternativa, una forma aumentativa de comunicar. Por lo tanto, estas formas de comunicación hoy son válidas para todos, son formas en las cuales aumentamos nuestra comunicación, son formas en las cuales tenemos una forma alternativa, porque ahora probablemente ustedes están todos silenciados y no pueden hablar. Sin embargo, podemos comunicarnos y resolver estos desafíos comunicativos cotidianos. Si yo, por ejemplo, ahora les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿me escuchan? Seguramente muchos de ustedes levantarían el dedo, otros moverían su cabeza. Todas esas son formas que nosotros podemos utilizar para comunicar. Son aceptadas, son valoradas y obviamente cuando los desafíos comunicativos son mayores, trascienden a estas necesidades o a estas situaciones, claramente requieren que usemos otras formas que se han ido desarrollando para apoyar a personas que tienen desafíos más allá de los que estoy planteando yo como ejemplo hoy.
En el caso, por ejemplo, de algunas personas que presentan eh, algunas condiciones, diagnósticos o eh, situaciones específicas que presentan condiciones de dificultades comunicativas mayores, obviamente se han desarrollado algunas ayudas de mayor complejidad para apoyar estos desafíos comunicativos. Cuando hablamos de los primeros pasos en la comunicación, cuando estamos hablando de la infancia, cuando estamos hablando de estas etapas iniciales de la comunicación, vemos que la comunicación aumentativa y alternativa representa un camino de desarrollo hacia la comunicación y hacia la competencia lingüística. No estamos hablando de personas adultas como nosotros que obviamente ya venimos con un desarrollo lingüístico, ya todos sabemos comunicarnos, ya sabemos qué tenemos que hacer cuando la profesora pregunta, ya sabemos qué tenemos que responder o ya sabemos qué alternativas podemos usar. En estas etapas iniciales, obviamente, no saben los niños qué responder y entonces la comunicación de alguna manera va marcándoles un camino que les va a permitir desarrollar estas habilidades comunicativas, ser hábiles en el desarrollo, en el uso de su lenguaje. Y es por eso que es tan importante en esta etapa pensar en la comunicación como esta ruta que de alguna manera les va a permitir desarrollar el lenguaje y la comunicación. Y es por eso que es tan importante esta mirada desde las buenas prácticas, desde las evidencias que hoy tenemos, porque la comunicación aumentativa hoy es vista desde esta mirada y no siempre ha sido así. Por mucho tiempo se miró la comunicación aumentativa quizás como algo que se ofrecía quizás como una última alternativa y vemos que hoy en día el mirarla como un apoyo, como una alternativa más, es decir, como que hoy en día nosotros tenemos esta herramienta desde un comienzo y como un apoyo que va acompañando este desarrollo del lenguaje, obviamente lo posiciona como una oportunidad de comunicación que obviamente va de alguna manera andamiando este desarrollo de la comunicación. Nosotros sabemos que obviamente el desarrollo del lenguaje o nuestros niños, los bebés, comienzan a aprender el lenguaje y las habilidades de comunicación desde el nacimiento, ¿verdad? Un bebé nace y en el momento que nace, incluso hay algunas teorías que hablan de que el bebé empieza a aprender el lenguaje desde antes de nacer. Sin embargo, es evidente que desde que un bebé nace comienzan a desarrollarse sus habilidades de lenguaje y de comunicación. Y obviamente hay cosas que de manera innata hacemos los adultos para apoyar ese desarrollo. Quizás la especie humana viene con esta condición, con esta propiedad, por decirlo así, del lenguaje oral y entonces nosotros venimos ya como predispuestos para estimular el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Desde que un bebé sale del vientre materno, las mamás le hablamos al bebé, le estimulamos, lo miramos de una forma especial y hay una serie de teorías que hablan de cómo se desarrolla el lenguaje, de qué significa o cómo influye la mirada, el tono de voz. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo le habla una mamá al bebé, cómo lo mira, qué le decimos. Probablemente hay ciertos patrones que son parte eh, de nuestra propia evolución, es decir, de algo que viene en nosotros. Muchas veces cuando nace un bebé que tiene una discapacidad, que tiene un diagnóstico, que tiene quizás un riesgo, una predisposición por alguna razón, podemos saber desde anticipado o desde el principio que tenemos un niño que puede tener desafíos en la comunicación. Hay, ¿verdad? Ciertos diagnósticos, ciertos síndromes genéticos, ciertas situaciones, por ejemplo, en el embarazo y en el parto, que nos anticipan que es un niño que puede tener riesgo de presentar en el futuro desafíos comunicativos.
Hay otras situaciones que no nos anticipan, que no nos permiten darnos cuenta hasta que el niño empieza a crecer, a evolucionar y vemos que su desarrollo no va siguiendo los patrones normotípicos o los patrones esperados. También hay situaciones imprevistas que ocurren en alguna etapa de la vida y que producen estos desafíos comunicativos. Ahora, sin embargo, no tenemos que esperar hasta descubrirlo. Las evidencias nos han ido demostrando que nosotros no necesitamos esperar saber si alguno de estos niños va a tener o no desafíos en la comunicación para saber que tenemos que estimular el lenguaje. Ninguno de nosotros diría, mira, un niño con tal o cual diagnóstico no requiere estimulación del lenguaje y la comunicación. O tal o cual niño, mira, viene sanito, perfecto, y entonces no le estimules el lenguaje. Afortunadamente sabemos que todos los niños necesitan estimulación del lenguaje. Hay investigaciones, hay estudios que muestran, por ejemplo, aquellos niños que por condiciones eh, fortuitas en las que no han recibido estimulación del lenguaje, el lenguaje no se ha desarrollado normalmente. Por lo tanto, sabemos que todos los niños se benefician de la estimulación del lenguaje. Entonces, ya sabemos que independiente que un niño tenga o no un diagnóstico, apoyar el desarrollo temprano del lenguaje y la comunicación es beneficioso para todos los niños, independiente que tengamos la idea, la suposición de que ese niño va a llegar o no a desarrollar el lenguaje hablado. Es decir, si a mí me dicen, por ejemplo, Claudia, mira, este niño tiene tal o cual diagnóstico, entonces puede que no desarrolle el lenguaje hablado, yo voy a estimular el lenguaje. Si este niño viene sin ningún diagnóstico, voy a desarrollar el lenguaje. Es decir, nosotros siempre estimulamos el desarrollo del lenguaje. Probablemente cuando un niño tiene probabilidad de tener ciertos desafíos que de alguna manera nos anticipan estas dificultades en el lenguaje o nos podrían hacer pensar que va a tener estos desafíos, bueno, seguramente nosotros vamos a poner mayor atención o deberíamos poner mayor atención en cómo vamos a apoyar este lenguaje o cómo vamos a poder eh, andamiar de alguna manera, ¿verdad? Estos desafíos en su desarrollo del lenguaje. Ahora, cuando en estas situaciones probablemente nosotros nos vamos a preguntar cuándo es el momento adecuado para empezar, ¿verdad? Y ahí la respuesta es clara, es simple y la respuesta que muestra toda la evidencia es que la respuesta es ahora. Es decir, nosotros no podemos esperar cuando ya el tiempo haya pasado, probablemente toda la evidencia indica que el momento para empezar a estimular a un niño que podría tener un desafío de comunicación es ahora. Es decir, un niño nunca va a ser demasiado pequeño y en realidad demasiado nada, ni demasiado mayor, ni demasiado discapacitado, ni demasiado nada para empezar a utilizar la comunicación aumentativa y alternativa. Hasta hace algunos años sí se pensaba que había ciertos prerequisitos, hasta hace algunos años habían muchos mitos respecto de que la comunicación iba a retrasar la aparición del lenguaje oral, de que si un niño usaba comunicación aumentativa, entonces no iba a usar el habla, de que si entonces yo, por ejemplo, como terapeuta le daba la opción de usar un sistema de comunicación o le enseñaba, por ejemplo, gestos, probablemente ese niño no iba a hablar. Todos esos mitos, de alguna manera, se han ido derribando en la medida que la evidencia ha ido demostrando que si yo, por ejemplo, a un niño le doy alguna forma de expresarse, le apoyo en su desarrollo de la comunicación y el lenguaje a través de formas aumentativas y alternativas, claramente estoy dándole muchas más oportunidades de comunicación, le estoy dando una forma de expresión que él no tiene y que claramente es necesaria para potenciar su lenguaje y su comunicación, de todas maneras voy a
potenciar el desarrollo del habla si esta habla es factible de que surja en algún momento. Por lo tanto, el derribar todos estos mitos en base a la evidencia ha permitido obviamente ir comprobando que en la medida en que nosotros iniciamos con comunicación aumentativa tempranamente, la mayoría de los niños empiezan a tener muchas más experiencias comunicativas, surgen muchas más oportunidades de comunicación, hay menos frustración, los niños que logran evolucionar con habla lo van haciendo y los que no van tempranamente comenzando a utilizar sus sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Por lo tanto, el comenzar con un sistema de comunicación aumentativa y alternativa no limita el habla y por otra parte potencia las habilidades comunicativas a través de formas multimodales, que es un poco lo que veníamos planteando desde el comienzo, que es una forma más de comunicación. Por lo tanto, todos los niños tienen el derecho de acceder al lenguaje y a la comunicación ahora y no después de esperar a ver si desarrollan el habla. Por ejemplo, acá en esta fotografía está Samuel, él es un niño con una parálisis cerebral, es un niño que desde muy pequeño comenzaron a usar comunicación aumentativa y alternativa. Desde muy pequeño empezaron a utilizar ya alta tecnología, a explorar distintas opciones. Él actualmente utiliza, por ejemplo, un sistema adecuado a sus desafíos motores. Él es capaz de comunicarse con un seguidor ocular. Ya muy joven, ya está utilizando, por ejemplo, la alfabetización. Él es capaz de utilizar un seguidor ocular con letras, es decir, es capaz de deletrear, está alfabetizado, ya no utiliza pictogramas. Y obviamente si nosotros hubiésemos esperado que Samuel lograra hablar, lograra vocalizar, hubiésemos perdido un tiempo precioso esperando por si él lograba desarrollar, por ejemplo, más habilidades oral motoras para poder vocalizar o hubiésemos esperado más tiempo para que él pudiera comunicarse con mayor eficiencia. Sin embargo, fue un niño que fue abordado desde sus necesidades más básicas de comunicación desde muy pequeño y se fueron atendiendo aquellas necesidades. Y hoy, a una edad muy temprana, ya está comunicándose a su máximo potencial y es un niño que no solo se comunica ya con la alfabetización y con la lectoescritura, sino que además es un niño con unas habilidades comunicativas. Él hace preguntas, comentarios, tiene una capacidad lingüística que probablemente no hubiese logrado si hubiésemos estado esperando que él se hubiese comunicado con su voz. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la comunicación aumentativa y alternativa les proporciona el acceso al lenguaje y a la comunicación que sus habilidades de habla tal vez no le están permitiendo en este momento. Ahora, es probable que así como Samuel no logró desarrollar el lenguaje oral, hay otros niños que en este camino sí lo logran y obviamente van dejando de lado, si es que ellos lo consideran, sus sistemas aumentativos y alternativos. Pero tenemos que tener en cuenta los profesionales, las familias, que nosotros no podemos negarle a los niños este derecho de acceder a una forma de comunicación ahora. Muchas veces pensamos, tenemos la mejor voluntad como profesionales y no me cabe duda que los papás también quieren para sus hijos lo mejor y entonces pensamos que si no le damos esta herramienta a lo mejor van a hablar, a lo mejor, pero tenemos que pensar también en que es un derecho de los niños hoy, es decir, los derechos no se piensan a futuro.
Y entonces hoy le doy una herramienta que le permita comunicarse. Yo como terapeuta hoy quiero saber qué piensa, qué le gusta, qué quiere jugar, cuál es su color favorito, dónde está escondido su juguete, qué quiere comer, eh, cómo me llamo, en fin, hoy. Ahora, si no me lo puede decir con su voz, sí me lo puede decir con la voz que le ofrece su comunicador. Y en ese sentido, tenemos que pensarlo de esa forma. Si hoy le doy la posibilidad de que me lo diga señalando un pictograma, probablemente si a futuro puede hablar, me lo va a poder decir con mucha más fuerza y con mucha más experiencia a través de su voz. Y si no, probablemente ya me lo va a haber dicho a través de un sistema de pictogramas. La comunicación aumentativa y alternativa, entonces, es cualquier forma de comunicación distinta del lenguaje hablado. Si lo pensamos de alguna manera, como les decía antes, todos los bebés comienzan siendo comunicadores de CAA, ¿verdad? Todos nacemos con esta posibilidad de comunicarnos de manera multimodal. Ese bebé que está ahí en la foto es un bebé que antes de hablar señaló pictogramas, está señalando ahí un dibujo en esa foto y eso no hizo que él no pudiera desarrollar su forma de comunicación. Todo lo contrario, él probablemente viendo ese libro con su mamá señaló una imagen que hizo que su mamá le nombrara esa imagen, estimularan el lenguaje y eso potenció su comunicación. Es decir, esa mamá estimuló el lenguaje a través de el que el niño señaló un pictograma en ese cuento, en ese libro, y eso estimula el lenguaje, no hace que ese niño no vaya a hablar por eso. Todos los niños entonces se comunican probablemente a través de esas formas. Los niños se comunican a través de diferentes sonidos, gritos, expresiones faciales, sonrisas, vocalizaciones, balbuceos, juegos vocales, gestos, la mirada, el lenguaje corporal, es decir, es la forma a través de la cual probablemente todos nosotros nos comunicamos al nacer. Aquí les quiero compartir este video donde muestra un poquito todas estas formas de comunicación con las cuales todos venimos de fábrica. El ser humano nace con unas habilidades perceptivas, motoras, cognitivas y sociales que le predisponen a interactuar y a comunicarse con el entorno. Sin embargo, durante los primeros meses de vida, el bebé se muestra poco activo en las interacciones con los padres. La primera forma de comunicación es el lloro, que sirve para buscar confort o aligerar el hambre. Entre la sexta y la octava semana aparecen las primeras sonrisas, y con ellas la capacidad de intercambiar afecto y mantener durante más tiempo la interacción cara a cara. Estos primeros intercambios afectivos dan lugar a una nueva relación entre adulto y bebé, que sigue una estructura de alternancia de turnos. Estos diálogos se van consolidando entre el tercer y el sexto mes de vida, momento en que el bebé gradualmente irá aumentando su expresividad y estructurando su comportamiento comunicativo. Para potenciar estas primeras interacciones es fundamental interactuar con tu hijo en el momento en que muestra interés por algo mediante risas o vocalizaciones. Además, el contacto cara a cara, hacer sonidos, tocar, cantar, hablar de forma pausada y exagerada son prácticas que le ayudarán a mejorar la comunicación. Bueno, ahí vemos cómo, obviamente, en el desarrollo típico, hay muchas de las cosas que vemos que también se producen en los niños que tienen desafíos. Y de alguna manera lo que quiero mostrar con estos videos es que estas formas multimodales de comunicación
y estas etapas en este continuo de la comunicación, probablemente también nosotros las podemos ver en niños que tienen desafíos en la comunicación y que probablemente estas conductas que quizás son tan habituales en un bebé y nos parecen tan quizás sencillas y, y tan básicas quizás, son de alguna manera la base, los cimientos de la comunicación. Y sin estas conductas, si nosotros no hiciéramos lo que hacían estas mamás en el video, probablemente no hubiésemos avanzado a las conductas comunicativas que tenemos hoy. Es decir, ese bebé que lloraba y esa mamá que le sonríe de vuelta, o cuando miramos, o cuando un bebé llora y lo calmamos, por ejemplo, son realmente las bases de la comunicación que cada uno de nosotros tiene hoy. Por lo tanto, si bien nos parecen algo tan sencillo, son realmente los cimientos sobre los cuales nosotros construimos la comunicación. Esta comunicación sin intención, esta comunicación que pareciera que no tiene, digamos, una razón, que de alguna manera depende tanto de esta otra persona para poder encontrar un significado, claramente es la base de la comunicación y que probablemente si cada uno de ustedes piensa en sus estudiantes, algunos de sus pacientes, muchas veces, o en sus hijos, muchas veces es lo que tenemos frente a nosotros cuando nos comunicamos con una persona con desafíos comunicativos. Nos parece que no está comunicando, nos parece que no tiene intención, nos parece o nos pasa que tenemos que interpretar sus conductas. Muchas veces decimos, este niño no se comunica y realmente hay veces, ¿realmente creen ustedes que alguien puede no comunicar si siempre estamos, por ejemplo, de alguna manera comunicando con nuestro cuerpo, con nuestra actitud, con nuestra postura? Por lo tanto, estas formas tan simples de comunicación son los cimientos a partir de los cuales empezamos a desarrollar la comunicación. Y si bien estamos hablando de las primeras etapas, recuerden que podemos encontrar estas primeras etapas o personas que están en estas primeras etapas de la comunicación a cualquier edad. Por lo tanto, usan los niños y las personas estas formas de comunicación como sin intención, como formas de interactuar y de comunicarse con nosotros, y a su vez nosotros los adultos utilizamos estas acciones espontáneas, quizás como sin intención y formas naturales, como el punto de partida para desarrollar el lenguaje y la comunicación. Por ejemplo, piensen cada uno de ustedes en la primera niña que está haciendo así. Cada uno, ¿qué le dirían? No está. ¿Qué pasó? Se fue. Cada uno de nosotros respondería seguramente a ese gesto, a esa mirada. En la foto de abajo, por ejemplo, ¿qué dirían? A ver, se animan a escribir por el chat. ¿Qué le dirían a cada una de esas niñas? A ver, vayan escribiendo ahí por el chat. ¿Qué pasó? ¿Qué le duele? ¿No está? ¿Qué pasó? Papá se fue. Ven, mami, ¿quién es? ¿Qué pacho? ¿Qué te duele? ¿Dónde está? ¿Dónde? Claramente, ¿ven? Todos, oh my God, oh my God. ¿Por qué está triste? ¿Quiere algo? Todos respondemos. ¿Qué necesita? ¿Dónde está? Un abrazo. Ya pasó. ¿Ven? Todos respondemos a estos gestos y es ahí donde se inicia la comunicación. Cada uno de nosotros interpreta la comunicación
que a lo mejor no tenía ninguna intención, ¿verdad? A lo mejor no sabemos claramente quién, no tenemos un contexto incluso, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros responde a esta comunicación sin intención, asignándole un significado y esto da inicio a la comunicación, ¿verdad? Cuando obviamente tenemos niños que pueden tener desafíos de la comunicación, vamos a tener obviamente que apoyarnos a lo mejor en algunos recursos. Esta etapa temprana en el desarrollo se denomina etapa de la comunicación emergente. La doctora Patricia Dowden realizó como una especie de continuo en la comunicación, donde esta primera etapa la denominó comunicación emergente y a los niños que se encuentran o a las personas que se encuentran dentro de esta etapa las denominó comunicador emergente y las definió como aquellas personas que no tienen todavía un método confiable de comunicación expresiva a través del lenguaje simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, a este niño que vemos aquí, lo vemos con un gesto, lo vemos con una carita, lo vemos ahí, pero no sabemos realmente qué es lo que quiere decir. Probablemente el contexto nos ayuda, seguramente su mamá entiende algo de lo que está pasando, pero él no tiene una forma simbólica de decir qué pasa. Ah, a lo mejor algo le pasó al osito, a lo mejor está preocupado, a lo mejor está triste, no sabemos. Entonces, los comunicadores emergentes, en este caso es un bebé, pero podría ser una persona de cualquier edad también, que no tenga una forma simbólica de comunicarse, también sería un comunicador emergente. Simbólico es una palabra muy importante dentro de esta definición, ya que significa usar algo para representar, para simbolizar un concepto o una idea. En este caso, por ejemplo, el niño a lo mejor estaba preocupado porque el osito estaba enfermo, porque estaba mal, porque yo lo noté cara preocupado. Entonces, el lenguaje simbólico incluye el lenguaje hablado, que podría haber sido el osito está enfermo, el lenguaje escrito, podríamos haber escrito enfermo, el lenguaje por señas, podríamos haber hecho una seña, pero de la lengua de señas, que está enfermo, podríamos haber utilizado un símbolo gráfico y haber dicho, por ejemplo, señalando un pictograma que está enfermo, podríamos haber utilizado la palabra hablada, que está enfermo, ¿verdad? Todas esas son formas simbólicas, es decir, representamos de alguna manera lo que queremos decir, nuestra idea, nuestro pensamiento. Por lo tanto, estos comunicadores emergentes en estas etapas iniciales de la comunicación todavía no tienen una forma de representar. Probablemente lo que nosotros hicimos en este ejercicio anterior fue ponerle palabras habladas a lo que nos parecía que los niños estaban sintiendo. Entonces el niño estaba con la manito así, le decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué te duele? Poníamos símbolos, ¿verdad? El lenguaje hablado son símbolos para que él asociara que esta carita, esta preocupación, tenía palabras y en la medida que cada vez que asociamos y ellos van escuchando miles y miles de veces estas palabras, terminan entendiendo que esa cara se asocia a esas palabras. En esta etapa del continuo de la comunicación que yo les mencionaba, esta parte en este periodo también se conoce como comunicación percibida por el compañero, porque somos justamente los compañeros de comunicación, los interlocutores, los que entendemos o asignamos un significado a la comunicación. ¿Se entiende? Fuimos aquí cada uno de nosotros quien le asignó un significado, quienes nos dimos cuenta que este gesto así, o la niña llorando, o el otro niño poniendo carita con el osito, estaban comunicando. En esta etapa, la comunicación ocurre como resultado de nuestra capacidad
como compañeros de comunicación para percibir el significado de que la conducta del niño algo nos está comunicando. También el éxito de la comunicación en esta etapa depende completamente de nosotros, de nuestra capacidad de atribuir significado a esta conducta de nuestro aprendiz, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, aquí vemos la mamá parece que le está haciendo como una pelota, entonces a lo mejor la niñita quería la pelota, yo no me imaginaría que le está diciendo que quiere comer, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo atribuimos significado? Es una etapa donde la comunicación depende mucho del compañero de comunicación. Por lo tanto, si bien esa niña u otros niños o muchos de nuestros estudiantes pueden tener, o de sus hijos, pueden tener desafíos en la comunicación, realmente somos nosotros, los compañeros de comunicación, los responsables de que la comunicación ocurra. El modelo CERT, que es un modelo para la estimulación de los estudiantes, principalmente con autistas, denomina esta etapa la comunicación de compañeros sociales, principalmente porque los niños tienen muchas formas de comunicarse de manera espontánea, pero aún no utilizan la comunicación simbólica. Es decir, este niño, por ejemplo, puede tomar el teléfono, puede probablemente tener acciones, pero no logra usar los símbolos. Y es entonces en estas conductas, en estas formas de comunicación espontánea que los niños pueden tener, donde nosotros tenemos además que apoyar de alguna manera, porque probablemente nosotros podemos poner palabras y podemos sumar desde nuestra experiencia con el lenguaje oral, tenemos que apoyar con todo lo que tiene que ver con construir a estos comunicadores emergentes con todas estas formas de comunicación multimodal. Es decir, apoyarlos y construirlos como compañeros sociales, fortalecer todas sus habilidades de comunicación multimodal, es decir, sus vocalizaciones, sus gestos, su lenguaje corporal, sus capacidades para tomar turnos, sus interacciones con los demás, es decir, como compañeros de comunicación potenciamos todas sus habilidades comunicativas. Y hasta ahí yo creo que todos estamos súper de acuerdo, probablemente es algo que todos hacemos, y entonces si un niño está haciendo un sonido, lo vamos a potenciar, pero obviamente tenemos que pensar en que hasta aquí no estamos apoyando la comunicación simbólica. Y vemos que la comunicación simbólica es muy importante. Por lo tanto, vamos a describir lo que los niños ven. Supongamos en este caso, yo le voy a decir, veo que estás mirando y estás señalando el parque, creo que quieres ir al parque, vamos al parque. Todo esto es algo que nosotros hacemos probablemente con todos los niños. Imaginen ustedes, por ejemplo, a un niño con discapacidad que a lo mejor está en una silla de ruedas y que está mirando hacia un lugar. Nosotros vamos a hacer muchas de estas cosas, pero podemos representar todas las cosas que él pueda estar pensando, él podrá señalar cosas que no están presentes, quizás quedamos limitados en esta multimodalidad a lo que está en su entorno, a lo que está cerca, es decir, necesitamos poder apoyarlo de alguna manera hacia lo que es la comunicación simbólica. Por lo tanto, tenemos que empezar a introducir formas simbólicas de la comunicación y eso es, obviamente, sumar estas formas y estas modalidades de comunicación aumentativas y alternativas, mediante el uso de objetos, mediante el uso de símbolos, mediante el uso de tableros de comunicación con imágenes y símbolos, mediante el uso de dispositivos generadores de voz. Y es ahí, obviamente, donde claramente tenemos probablemente que aprender, conocer distintos sistemas de comunicación, distintas opciones que se adecúen
a cada niño, a cada necesidad particular, ¿verdad? Necesidades de acceso. Yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso de Samuel, él utiliza, por ejemplo, su mirada porque no tiene la posibilidad de usar sus manos. Por ejemplo, acá en el caso de este otro niño con dificultades visuales, utiliza objetos concretos, pero de alguna manera tenemos que buscar la forma de introducir estas formas simbólicas que le van a permitir representar sus pensamientos, sus ideas, los objetos que no necesariamente van a estar presentes. Es decir, si bien la comunicación es multimodal, la única posibilidad de ofrecerle un vocabulario robusto, muchas palabras, es a través de un sistema de comunicación donde puedan representar muchas palabras, mucha variedad de palabras, es decir, acciones, sustantivos, descriptores, etc. Es muy importante, por ejemplo, considerar que a la hora de aprender a usar los símbolos es fundamental lograr lo que se conoce como inmersión lingüística. Un niño aprende a usar palabras, todos nosotros aprendimos a usar palabras porque estábamos inmersos en un entorno donde las palabras estaban todo el tiempo alrededor nuestro. Estábamos inmersos en un lugar donde nuestras familias hablaban con nosotros, las personas hablaban entre nosotros, prendían la televisión y habían palabras, íbamos al supermercado y todas las personas hablan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es fundamental que una persona no solo tenga símbolos, sino que también tenga experiencia con esos símbolos. Nosotros, por ejemplo, escuchábamos las palabras, pero también nos hablaban, las usaban en nuestro alrededor. Y en el caso de una persona que usa, por ejemplo, símbolos gráficos, necesita tener un entorno rico en esos símbolos y donde se usan esos símbolos. Por ejemplo, un niño a los 18 meses, un bebé, ha escuchado 4.380 horas de lenguaje hablado y aún así todavía no es un hablante fluido. 4.380 horas, considerando que el niño está despierto 8 horas, ha escuchado más o menos 4.380 horas de lenguaje, es decir, 18 meses por 8 horas diarias, tantos horas, sacando las cuentas, todas esas horas ha estado escuchando el lenguaje. Pensemos en un niño que no usa el lenguaje, que no logra comunicarse a través del lenguaje hablado, que usa un sistema de símbolos diferentes, que necesita, por ejemplo, usar un sistema de símbolos gráficos, necesitaría muchísimo más tiempo para poder aprender a usar su sistema. Por ejemplo, un niño que va a usar sistema de comunicación aumentativa, que solo va a ver sus símbolos unos 60 minutos en sus sesiones de terapia, necesitaría 84 años para tener la misma exposición a su sistema de lenguaje asistido. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos, por ejemplo, que un niño que va a usar comunicación aumentativa tenga en su entorno, no solo en su sesión de terapia, acceso a sus sistemas de comunicación. Muchas veces decimos, bueno, pero es que no usa su sistema, es difícil usarlo. Necesitamos, por ejemplo, que un niño que usa comunicación aumentativa pueda usarlo en su casa, pueda usarlo en su escuela, pueda usarlo en sus terapias. Por lo tanto, cuando nosotros queremos utilizar comunicación aumentativa y alternativa, necesitamos que todos hablemos usando comunicación aumentativa para ese niño. Para introducir la comunicación aumentativa y alternativa es muy necesario que los niños aprendan mucho a través de la experiencia. Así como nosotros aprendimos a hablar, no aprendimos hablando, aprendimos observando a otros usar nuestro sistema de comunicación, aprendimos de otros hablándonos. Antes de que nosotros habláramos, muchos nos hablaron
para nosotros, hablaron frente a nosotros. Por lo tanto, es muy importante pensar que cuando queremos introducir la comunicación, son los papás, los terapeutas, los profesores quienes tienen que hablar usando el sistema de comunicación. Por eso estamos modelando la comunicación simbólica para exponer a los niños. Aquí no es el niño el que está usando el sistema de comunicación, es su terapeuta, su profesora la que está mostrándole cómo se usa el sistema de comunicación. Le vamos mostrando, les vamos enseñando cómo podrían usar el sistema de comunicación. Lo hacemos sin expectativa, sin una presión de que él lo utilice ahora mismo. Podemos ofrecer oportunidades para que exploren, para que experimenten, pero no les exigimos que lo usen de manera intencional inmediatamente. Por lo tanto, toda esta primera etapa, como les decía, al igual que como lo veíamos en un niño que esperamos que hable, no había una presión porque ellos lo usen, sino que hay mucho de input del lenguaje. Es decir, yo lo uso, yo le muestro, yo yo lo animo a explorar, le doy la posibilidad, pero no con esta presión de que él tenga que utilizarlo. Porque obviamente necesito mucha experiencia de lenguaje, de input de lenguaje receptivo para recién poder esperar el lenguaje expresivo. Por lo tanto, tenemos que pensar que en todo este periodo no estamos limitados a una única forma de comunicación. Todas las formas de comunicación son válidas. Podemos usar combinaciones de ellas. Probablemente vamos a probar distintas formas, distintas cosas para descubrir qué es mejor para cada niño. Es probable también que en el tiempo vayamos cambiando y eso está bien. Es probable que podamos probar una alternativa, podamos probar otra, quizás vamos a ir teniendo respuestas y eso mismo nos va a ir generando nuevas opciones. Estas primeras etapas son etapas muy sensibles en los niños y probablemente eso va a hacer que queramos tener nuevas ideas, nuevas opciones, sumar otras alternativas y obviamente queremos también que estas herramientas y estas opciones de comunicación vayan creciendo con ellos. Así que más que sentirnos limitados a tener la opción perfecta, creo que es un momento súper interesante como para explorar múltiples opciones de comunicación que de alguna manera les abran y les permitan avanzar en este camino que implica la comunicación aumentativa para ellos. En esta etapa es muy importante evaluar, observar primero cuáles son sus fortalezas, por otra parte, qué cosas les gustan, qué cosas disfrutan, cuáles son los obstáculos para participar, cuáles son los obstáculos también que ponemos nosotros mismos, cuáles son nuestras propias barreras, cuáles son nuestras propias y nuestras y del entorno y de las otras personas, cuáles son probablemente nuestras propias creencias que a veces obstaculizan la implementación de la comunicación, qué barreras encontramos en la familia si somos terapeutas, qué barreras encontramos en los terapeutas si somos familia y que lo ayuda a involucrarse con otros. Es decir, yo creo que es un momento muy importante para poder observar y evaluar. Recordar que los niños siempre aprenden mejor cuando lo están pasando bien, por lo tanto tenemos que estar súper involucrados en la interacción, en que sean cosas divertidas, que les gusten, que disfruten, no estar enfocados en nuestras propias metas, sino que en que ellos lo estén pasando bien y probablemente ahí mismo nos vamos a ir dando cuenta cuál es el camino a seguir. Obviamente, tener claro que si el lenguaje hablado no satisface todas las necesidades de comunicación, un niño necesita el apoyo de comunicación aumentativa y alternativa. Si el niño tiene un diagnóstico comúnmente asociado con un trastorno del habla o el lenguaje, necesita apoyo de comunicación aumentativa y alternativa lo antes posible.
Si el niño finalmente desarrolla el habla y satisface todas sus necesidades de comunicación, genial. Si de alguna manera lo usamos y le hemos dado las oportunidades de desarrollar el lenguaje, le hemos dado muchas opciones, o sea, todos ganan. Yo creo que esa es como la conclusión. Siento que si utilizamos todos estos recursos y el niño logra estar ahí dando ese discurso, vamos a estar muy contentas de haber a lo mejor dado más de lo que necesitaba, pero nunca menos. Así que eso claramente los va a hacer sentirse a todos muy orgullosos como profesionales, como familia. Así que los invito obviamente a formarse, a aprender más de comunicación aumentativa y en ese sentido, bueno, eh, estos cursos que ofrecemos a través de ADIPA siempre son una muy buena alternativa. Así que saber siempre que eh, comenzar la comunicación aumentativa y alternativa de manera temprana y sea de manera temprana en cualquier etapa de la vida proporciona muchas más oportunidades de aprendizaje del lenguaje y la comunicación, disminuye la frustración y la dependencia de comportamientos a veces no tan adecuados para satisfacer las necesidades y los deseos, aumenta la probabilidad de participar socialmente, de tener éxito en estas interacciones, mejora el aprendizaje, el desarrollo cognitivo y apoya la alfabetización, el juego y todas estas cosas que son tan importantes para el desarrollo de los niños desde la infancia temprana. Así que bueno, abro un ratito para preguntas. No sé si van a hacerlas. Ahí María Jesús está levantando la mano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, yo llegué un poquito tarde al seminario, pero lo que he escuchado hasta el momento, bueno, ayuda mucho. Muchas gracias por la exposición. Em, Mi consulta principalmente es, bueno, yo soy de profesión terapeuta ocupacional, y el año pasado estuve trabajando en un jardín y me pasaba mucho con los niños el tema de la comunicación. Me costó mucho el tema de tener que entablar algún tipo de comunicación porque la mayoría eran niños no hablantes, sino que era más bien como desde la gesticulación o te tomaban la mano para llevarte al lugar o para expresar sus necesidades. Mi pregunta, bueno, es la siguiente. ¿Qué se puede hacer cuando a los niños, al menos, por ejemplo, intenté con pictogramas, no les llama la atención? Principalmente, bueno, eran niños con la condición de espectro autista. Entonces, quisiera saber como qué otras formas de cómo abordar como la comunicación en ellos o en algún otro tipo de diagnóstico se puede hacer cuando los pictogramas no es algo que les llame la atención. Eso, gracias. Bueno, ahí yo pienso que un poco tiene que ver con que la primera etapa de poder lograr de que a los niños les llamen la atención a los pictogramas pasa por lo que hablábamos ahora al final. Tenemos que intentar de alguna manera nosotros mostrarle el significado de los pictogramas de forma eh, receptiva, es decir, por ejemplo, si nosotros ponemos un pictograma, por ejemplo, a los niños o un cartel, que los niños no saben qué significa, probablemente ninguno de nosotros, por ejemplo, eh, reaccionaría. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera, supongamos, una imagen que no tiene ningún sentido, probablemente ustedes tampoco sabrían cómo reaccionar. Si yo probablemente cada vez que muestro esa imagen lo asocio a una palabra, lo asocio a una actividad, supongamos que
no sé, imagínense que yo les mostrara a ustedes una imagen, un papel negro, y cada vez que muestro la imagen negra, yo les dijera, ya chicos, ahora vamos a recibir un chocolate, supongo. Y a cada uno de ustedes les cayera ahí en su casa un chocolate. Probablemente la primera vez no entenderían nada, pero ya después de muchas veces que cada vez que ahora viene el premio del chocolate y les cayera a ustedes el chocolate, después de varias veces ustedes relacionarían que, wow, aparece en la foto, la Claudia sale con su cara contenta y dice que vamos a tener nuestro chocolate. Ustedes asociarían que cada vez que yo les muestro esta imagen negra, que vengo con cara de contenta, que ustedes además se portaron bien y viene el chocolate, sabrían que esta imagen negra, que no tiene ningún significado, viene un chocolate. Por lo tanto, de pronto uno va asociando el significado de las palabras, de las imágenes, de los pictogramas con lo que sucede. Entonces, lo que nosotros muchas veces hacemos con los niños es que queremos que ellos interpreten estos pictogramas sin habérselos enseñado. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veíamos ahí en estas imágenes que los niños hacían un gesto, por ejemplo, probablemente nosotros muchas veces le asignamos un significado, respondimos de esa forma a este gesto de los niños. Si ustedes se fijan, cuando hicimos ese ejercicio, todos más o menos respondimos de la misma forma a un gesto de esos pequeños. O sea, nadie dijo, ah, estás contento cuando el niño estaba llorando. Entonces, en el fondo, los significados, el asociar, siempre tiene que partir porque nosotros le enseñemos a los niños el significado de esos pictogramas de forma receptiva. No sé si me explico, María Jesús, porque muchas veces esos signos, esos pictogramas han sido puestos en ese lugar y los niños ni siquiera saben lo que significa. Por lo tanto, muchas de las estrategias de comunicación aumentativa y alternativa implican inicialmente, y como decíamos ahí al final, no que el niño use el sistema de comunicación, sino que de que el adulto lo use para modelar el lenguaje. Entonces, por ejemplo, si tú querías que el niño te dijera quiero ir al baño, por ejemplo, y señalara el pictograma de baño, probablemente muchas veces tú antes tendrías que haberle dicho vamos a ir al baño y haber señalado el pictograma de baño para que él pudiera saber que cuando él quisiera ir al baño y estuviera listo para apretar, para señalar el pictograma de baño, lo hubiese hecho. Entonces, en el fondo lo que tenemos que hacer siempre primero es nosotros modelar, mostrarle muchas experiencias en el fondo de usarlo de manera receptiva para que aprendan qué es lo que significan. Muchas veces queremos que los niños se expresen usando un sistema de símbolos que nunca han visto usar. Por ejemplo, quizás los niños con los que tú trabajaste nunca te vieron a ti usar, nunca te comunicaste con ellos usando un sistema de pictogramas. Entonces, es extraño, por ejemplo, si uno piensa como que, ¿cómo van a saber ellos cómo se usa el sistema si nunca han visto a otra persona comunicarse de esa forma? Entonces, siempre piensa que para enseñar tenemos que mostrarles primero cómo se usa el sistema y qué significan esas palabras, qué significan esos pictogramas. Yesenia Tavilo. ¿Aló, me escucha? ¿Sí? Ahora sí. Tengo una consulta respecto a la intención comunicativa, porque Ujú. sabemos que para comenzar este sistema de comunicación debe existir una intención por parte del estudiante o del usuario que la va a aplicar o desarrollar. ¿Qué pasa Ya. cuando el usuario, el paciente o el niño no tiene la intención comunicativa?
no tiene la intención de comunicarse, no lo ve necesario. Yo trato de trabajar con ellos a través de la imitación, pero no sé qué otras herramientas puedo tener para poder desarrollar esa área. A ver, la intención comunicativa en el fondo también se desarrolla mucho, o sea, piensa tú en los bebés. Los bebés cuando nacen no tienen intención comunicativa. Por ejemplo, un bebé que llora porque está incómodo. ¿Tú crees que tiene intención de avisarle a su mamá que está mojado, por ejemplo? No, él llora porque está mojado, está incómodo. Entonces es su mamá la que dice, ah, es hora de cambiar el pañal o toca el pañal y dice, está mojado. Entonces, en las primeras etapas de la comunicación no es intencional. La comunicación, en el fondo, es interpretada por la otra persona. Entonces, de pronto nosotros empezamos a tener este rol como de interpretar la comunicación en un niño y asignar un significado. Por ejemplo, entonces, supongamos, nosotros podemos de alguna manera empezar a enseñar esta intención de comunicación en la medida en que nosotros vamos asignando como un significado. Por ejemplo, suponte tú estás con tus estudiantes y tu niño está, no sé, supongamos, tirando su juguete. Entonces, por ejemplo, él no te está tratando de comunicar que no le gustó el juguete que le pasaste, pero a lo mejor tú podrías decirle, ah, no te gustó el juguete que te pasó, que tienes. ¿Quieres otro? Y entonces no lo tires porque me puedes decir no me gusta, por ejemplo. A ver, déjame. Entonces nosotros vamos enseñando de alguna manera a los niños a que hay formas simbólicas, por ejemplo, decir no me gusta, señalando los pictogramas de no y me gusta, no me gusta, para decir que no te gusta lo que le pasaste, por ejemplo. Y ahí es donde vamos de alguna manera asociando estas conductas a símbolos. Porque lo que pasa es que en el fondo la intención de comunicarse se va desarrollando en la medida en que yo voy asociando y generando un poco esta asociación de los pictogramas a conductas que van dándose. ¿Te fijas? Es difícil pensar, porque muchas veces la comunicación ocurre sin incluso que yo tenga la intención. Por ejemplo, imagínense que yo estuviera así, por ejemplo. Aunque no tengo la intención de comunicar, mi cuerpo, mi expresión está comunicando. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacer frente a esos niños que no parecieran no tener intención de comunicar es de alguna manera asignarle una intención, un significado a sus comportamientos y eso traducirlos a los pictogramas. Y entonces a lo mejor, por ejemplo, ah, te veo aburrido, estás con cara de aburrido, podemos hacer algo, podemos jugar y a lo mejor ir señalando los pictogramas cuando interpretamos estas conductas que a lo mejor podemos verlo en ese momento. Pero probablemente siempre partimos por conductas que no son intencionadas en algunas etapas de nuestro desarrollo. Probablemente también hay otros niños que ya superan esas etapas donde no hay intención en la comunicación, pero sí hay muchos niños que parecieran no tener intención y en esos casos tenemos que, obviamente, ser muy atractivos, muy motivantes para, por ejemplo, no sé, a lo mejor jugar con algo muy entretenido y entonces a lo mejor va a mirar lo que tú estás haciendo y decir, ah, veo que parece que te gustó, no sé, esta pelota que estoy tirando, por ejemplo, y empezar a ver cómo mostrar como esas pequeñas conductas para hacerlos ver que estamos captando como estas pequeñas intenciones. Nayaret y Eh, después Paula. perdón, vamos a dejar yo creo la última pregunta de Nayer, así que por temas de Un, tiempo, ¿sí? Hola, buenas tardes, ¿se escucha? sí, Claudia, muchas gracias por la presentación.
Te quería comentar, bueno, yo trabajo en una escuela especial. Em, Lamentablemente yo soy fonoaudióloga y las horas de fono son súper poquitas, por lo tanto yo veo a cada niño 2 veces al mes, en un periodo de sesiones de 20 minutos cada uno, para que entienda un poquito el contexto. Entonces yo trabajo sistemas de comunicación multimodal. Enseñé a las educadoras lenguaje de señas, trabajo con pictogramas y también trabajo con la aplicación el Let Me Talk. No sé si has escuchado de ella. ¿Por qué Sí. razón? Porque como es gratuita, es mucho más fácil también para los niños manipularla. Inclusive incentiva a algunos padres a través de la comunicación, de libretas de comunicación, perdón, que puedan traer alguna tablet para que los niños también puedan incorporarse en el proceso, ¿ya? Pero tengo el gran desafío, yo creo que a muchos también nos pasa, son las familias, porque no le toman la importancia, porque uno puede tener la experiencia de la escuela. No siempre se puede trabajar con esta aplicación porque la escuela especial, bueno, tú sabrás cómo es a nivel conductual, el manejo que hay que tener con los niños. Se han roto las tablets por lo mismo. También se rompen los pictogramas y a veces nos quedamos con el lenguaje de señas para poder comunicarnos, pero tratamos de bombardearlo en lo que sea. Pero siempre, bueno, están 4 horas en el colegio, a veces la asistencia a las sesiones tampoco son constantes, también a la escuela, y como que mi enfoque va a la pregunta de cómo poder ayudar a esas familias, cómo poder motivarlas, porque al final y de todo, el gran trabajo tiene que venir del hogar, más que uno como Eh, terapeuta, como profesora o cualquier otra especialidad. sí, mira, la verdad es que yo creo que es complejo, pero siento que una de de los grandes desafíos tiene que ver un poco con el poder motivar a las familias. Creo que eh, a veces pasa que el mostrarle a los papás, yo siento que una de las herramientas que ayuda mucho hoy es, por ejemplo, compartir estos pequeños logros que vemos con los niños. eh, Hoy en día los videos que, por ejemplo, a veces podemos hacer de los niños en una sesión, el mostrarle cómo nos enteramos. Nosotros, por ejemplo, a veces les contamos, tenemos la oportunidad de contarle a los papás, por ejemplo, de cosas que los niños nos cuentan en las sesiones, que vemos, por ejemplo, que pasan en una sesión y les contamos a los papás. También, por ejemplo, muchas veces siento que ayuda el mostrarles a los papás como este potencial que los niños tienen. Siento que muchas veces hablarle a los papás como de este derecho de la comunicación también es importante. Quizás se valora poco el que es una necesidad de los niños, un derecho de todos los niños de comunicarse. Creo que la comunicación a veces es vista como, como que ya no habla y no habla, pero por otra parte siento que el hacer, digamos, el que a través de la comunicación validamos a la persona en sí misma. Pienso que por ahí va un poco la opción. Creo que muchas veces las familias no se imaginan también lo que los niños pueden lograr. Entonces, siento que una de las formas de atraer la importancia que esto tiene que ver con ir valorando estos pequeños logros y quizás el mostrárselo, por ejemplo, de repente que ellos puedan ver lo que los niños hacen, porque muchas veces también el uso, por ejemplo, de estos dispositivos está visto como quizás como un juego, quizás también no se valora lo que significa y quizás, claro, los mismos papás pensarán, no, llevan este dispositivo para jugar y no se imaginan que a lo mejor los niños con eso pueden elegir, pueden decir lo que piensan. Creo que por ahí son quizás eh, una forma como de demostrarles
cuál es el valor realmente de la comunicación. A lo mejor también una de las ideas que se me ocurre ahora quizás podría ser también a través de ADIPA, por ejemplo, ofrecer a lo mejor algunas charlas de este tipo para los papás, por ejemplo. Y lo otro también, sensibilizar a los papás, por ejemplo, a que ellos usen, hay muchos recursos. Nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos ofrecemos recursos que se pueden imprimir también para tener un sistema de comunicación impreso, que a lo mejor los papás los tengan en la casa, porque a veces lo pueden visualizar como algo caro, como algo inaccesible. Siento que esas cosas también pueden ayudar. Bueno, y los dejo súper invitados a que participen ahí en el sorteo para ver si nos encontramos entonces la próxima semana. Y bueno, si tienen alguna pregunta que quedó pendiente, bueno, ojalá puedan enviármela si quieren ahí por el mail o lo que sea, porque me dio pena que tuvimos que cortar. Bueno, Claudia, muchas gracias. Estamos clarísimos que había mucha gente queriendo preguntar muchas cosas. Pero claro, esta es una pincelada nomás de lo que va a ser nuevamente el programa, así que, verdad, los dejamos a todos y todas invitadísimos, invitadísimas Bueno, a que se unan y espero que les haya gustado. Se nota ahí en los comentarios, en el chat, lo, lo bueno aporte que fue y de verdad muchas gracias a ti por tu exposición. bueno, muchas gracias y nos vemos ojalá el martes, miércoles y jueves. Que estén muy bien. Yo me despido para que, deseándole la suerte a todos, ojalá se ganen todos el, el premio. Que estén muy bien y nos vemos. Chao, chao.